buenas noches. Decía José Luis, hoy tendremos programa suave. No, no tenemos programas suaves ningún día, porque empezamos de broma en broma y luego los temas, pues claro, es que los temas son importantes y nos vamos calentando y claro, cada uno tiene que defender lo suyo, como es lógico y normal. Bueno, hoy tenemos, hay que decirlo, porque está en Onda Cero toda la mañana yo he estado oyendo pues un protagonista indiscutible, que ha sido Jorge Puello, diputado de Chunta. Luego ya nos contará Joaquín, pero bueno, ¿qué ha dicho al señor Sánchez? Pues oiga, si no tiene presupuestos, dimita. Creo que ha sido así, ¿no, Joaquín? Tal cual. Luego ya sus desavenencias con Yolanda Díaz y Sumar y unas cosas y las otras, pero bueno, que decirlo, lo ha dicho. Ya va por 2 semanas consecutivas protagonista. Bueno, han nombrado también además al cantautor, o sea sí, que, exacto. En fin, un homenaje también, que bueno, pues es que, bueno, es bueno que soy Aragón. Y más, bueno, después de todas estas circunstancias que nos están pasando. Ahora ya bajamos un poco del protagonismo de la Chunta a lo que ha sucedido por desgracia otra vez hemos vuelto a revivir Cuarte, Cadrete, María. En fin, es que está siendo realmente tremendo en la situación en la que está la Comunidad de Aragón con todos estos problemas y en concreto, bueno, pues Zaragoza y provincia. Realmente el tiempo se está cebando. Hay que decir que funcionó, pues bueno, estas medidas que se tomaron bueno, al menos a mí me lo parece, ya me dirán mis contertulios si fue así o no, pero vamos, algo se pudo paliar en el Barranco de la Muerte, que la última vez, hace 2 años, fue tremendo. No ha habido que lamentar, gracias a Dios, volvemos a decir, vidas. Han sido daños materiales, pero cuidado con los daños materiales también. Ahí se queda luego el 1,60 m de las casas llenas de barro, recuerdos, una ruina total. Empresas que hace 2 años pues consiguieron remontar, ya veremos qué es lo que va a pasar 2 años después. En fin, que me parece tremendo. Y bueno, pues ya sin más vamos a comenzar el programa. Hay muchos más temas, yo lo sé, pero bueno, yo creo que con estos... hay un tema que también tengo yo una duda, porque a través de COE, a ver que mis contertulios me ilustren, convocatoria de huelga general. El 15 de octubre los sindicatos, comisiones obreras y UGT han procedido a la convocatoria de huelga general para el próximo día 15 de octubre. La verdad es que la gente no se ha hecho mucho eco. Unos dicen que será un paro por horas, otros que será una huelga general. Hombre, a mí me parece lo suficientemente importante el tema, sobre todo por la parte que afecta a trabajadores, a empresas y a usuarios de todo tipo, de autobús, de médicos. También me decía José Luis que hay otro parón de médicos, en fin, que estamos como queremos. Óscar, buenas noches. Antes del Pilar estamos como queremos, como queremos. Buenas noches a todos vosotros, ilustrados contertulos, y a nuestros ilustrados telespectadores. Pues bueno, la semana, como siempre, no deja de sorprendernos con mil causas. Si empezamos a nivel de política nacional, bueno, pues ya vimos la ausencia de la señora presidenta del Gobierno actual, que está imputada, recordemos, por 5 delitos, que no me los sé de memoria, porque son presunto delito de tráfico de influencias, corrupción privada, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación. Nos va a dar muchas tardes de gloria, vamos a ver cómo termina esto, por no hablar también pues de su hermano, el escándalo que tenemos. A nivel de política, bueno, pues autonómica, ya tenemos un poco lo que es la resaca del debate del Estado de la región, que además yo considero que fue bastante interesante por todos. Bueno, que va cogiendo mucha fuerza también lo de las elecciones, el adelanto. Sí, el año va a ser un año interesante electoral, ¿no? Creo que son Castilla, León y Andalucía las primeras que van a abrir fuego en el sentido, con nuevas elecciones. Vamos a ver si hay alguna otra región más que convoca elecciones y a nivel local, bueno, la solidaridad de nuevo con toda la gente que se ha visto, pues eso, menos mal que, como bien habéis dicho, no ha habido ninguna desgracia. Menos mal. En la zona metropolitana de Zaragoza, pues ya tenemos aquí toda esta zona de la Ribera del Huerva, cómo se ha visto afectada.
Claro, habrá que pensar. Yo sé que la izquierda luego empezará con el discurso típico cambio climático y por ahí, que luego daré alguna pincelada de una tertulia no, de una comparecencia que hizo el antiguo presidente del Colegio de Geólogos en el Congreso de los Diputados, que fue muy ilustrativa explicando todos estos temas pues para desmontar todos estos mitos. Y a nivel local, afortunadamente, como bien has indicado, por lo menos en el tercer cinturón, que se cortó el tráfico, no hubo que lamentar ninguna desgracia. Funcionó perfectamente Sí. todo este tema del Barranca de la Muerte, todo lo que se invirtió allí. Y bueno, hasta la siguiente, que esto volverá a pasar. Quiere decir que esto ha es habido cíclico. Una o varias residencias que han tenido que evacuar y todo. Quiero decir Sí, que es que la sí, situación, sí. la verdad que da un poquito de miedo. José Ignacio, buenas noches. Pues buenas noches también a todos, espectadores, compañeros de tertulia y directora y moderadora de este programa. Bueno, lo primero, yo empezaré por solidarizarme con las personas que han sufrido daños con esta nueva riada, que pudo haber sido peor, porque las previsiones que nos estaban dando era de lluvias durante toda la noche, lluvias muy intensas. Se concentró mucha agua, creo que 80 litros por metro cuadrado en 10 minutos, 10 o 15 minutos. Arrancó árboles Sí, en la zona urbana, supongo que también en la ribera del Huerva, y además que son reincidentes, claro, son zonas inundables, algunas de ellas, pues porque están metidas en el cauce y entre montañas. Barrancos. Claro, son barrancos que en su día fueron cauces de un río mucho más ancho y más amplio y más caudaloso que es actualmente el Huerva. No olvidemos que incluso hay hasta una presa hecha más arriba en la zona de... Pero que la la naturaleza zona al Muel. final coge su curso, está claro. Y bueno, pues esto es lo primero, ¿no? Solidarizarnos con todas las personas, que lleguen las ayudas, que se declare zona catastrófica, como se ha pedido desde el Gobierno de Aragón por el propio presidente, por Jorge Azcón, y que luego esto se traduzca de verdad en que no nos encontremos pues que a lo mejor al final pues se tarda mucho en poder restablecer las ayudas a través de pues la cantidad de papeles que hay que presentar y la burocracia. Y van sí, muy lentas, todo esto. ¿eh? Luego Muy todo lo lentas. demás, bueno, ya creo que iremos entrando. Oscar ha abierto el melón en tajadas, lo ha echado por ahí por todos los sitios. Yo sí me quedo con Tranquilo, el programa no, ¿eh? con el tema nacional, como diría Joaquín, dice, voy a introducir el tema, ¿no? Pero ya lo ha introducido muy bien Oscar, y evidentemente está claro que ningún país occidental soportaría lo que está pasando en el actual gobierno de España, ¿eh? O sea que ya no solo por la corrupción, que es tan grande, que ya, no sé, yo es que no me acuerdo tampoco de todos los delitos, no solo de la esposa, presuntos delitos, ¿verdad?, hasta que no se dictamine por un juez. Yo no voy a hacer como hace el presidente del gobierno, que ya los ha suelto a todos. Yo no sé, vamos a ver lo que dicen los jueces, sino también por todas estas personas que rodean al propio gobierno, y muy de cerca, porque estamos hablando de secretarías generales. Yo, como siempre he dicho, que me gusta aplicar el mismo rasero para todos. A mí no me gustaría que se viera indultado Bárcenas, es decir, yo lo digo claramente, no sé si aquí alguno en la mesa estaría de acuerdo en que un gobierno del PP indultara a Bárcenas, o incluso del propio PSOE. Tampoco estoy de acuerdo en que el gobierno del PSOE haya indultado pues a todas las personas que estaban condenadas en firme por el ERE, los ERES de Andalucía, entre ellos dos expresidentes. Y estoy de acuerdo pues en lo que digo aquí, lo digo fuera. Es decir, si a mí me gusta que haya presupuestos, pues me gusta que haya presupuestos en España, y me gusta que haya presupuestos en Aragón, si es posible. Se pueden decir muchas cosas, pero luego hay que actuar, ¿eh? Porque una cosa es hablar y otra cosa es actuar y decir, oye, pues hay motivos más que suficientes. Yo creo que con lo de los presupuestos ya hay motivos más que suficientes para decirle al señor presidente, oye, convoca elecciones, que ya va siendo hora. Pero bueno, si alguno no está convencido todavía, pues no le vamos a convencer nosotros, que no estamos en el gobierno. Nosotros tenemos la obligación de denunciar lo que está pasando, y los que están apoyando al gobierno deberían de pensar que algún día van a tener que pagar probablemente yo creo que ya los están pagando, los platos rotos de quien está haciéndolo mal, porque después el que lo hace mal se sale de rositas a veces, y lo van a pagar los que están alrededor, que son los que van a ver mermada su capacidad electoral a la hora de ver refrendados sus resultados en unas próximas elecciones, que eso supongo que lo estarán ya valorando, algunos ya lo valoran.
En fin, hay muchas cosas más, ¿verdad? Tenemos la fragata, tenemos Oye, sí, la flotilla, sí, también. La fragata que no va a llegar a donde no puede llegar, porque claro, no puede ir a meterse fuera de las aguas internacionales. Esto ya era algo previsto. Pero mes y medio de cruceros todavía no por el Sí. Mediterráneo. No, digo, no sé en qué trabajan. no, yo me refiero a la fragata, la flotilla. Perdón, La yo hablaba fragata, de la flotilla, no, sí, la es verdad. La fragata que, no puede claro, la traspasar, ministra ya ha dicho no puede que bajo entrar. la responsabilidad No. de la flotilla Entonces no sé a qué me refiero. sí, así. Claro. Porque realmente no se puede entrar en aguas jurisdiccionales de Israel. Se les ha advertido desde el gobierno, entiendo que con buen criterio, Sí. que no traspasen las líneas de aguas internacionales. Han dicho que no, que van a hacerlo. Sí. Bueno, pues ya veremos a ver lo que pasa, pero será responsabilidad de quien lo vaya a hacer. Y luego lo que habéis explicado de las huelgas generales, es que este presidente... Ni en esto ya nos ponemos de acuerdo. Este presidente del FULAR... Ni si hay o no hay, o todo lo contrario. De comisiones obreras, yo no sé si desde que va tan poca gente el día 1 de mayo a celebrar el Día del Trabajo, va tan poca gente que buscan estos motivos para, bueno, no sé, para animarse ellos mismos y creerse que son más. Me da la sensación de que es también una nueva cortina de agua que se plantea para que se hable de esto cuando toque y no se hable de otras cosas que pueden pasar este mes, que va a ser un mes bastante prolijo Intenso, en noticias. Sí. También decir pues que en la radio es verdad que han hecho una mención a la gordeta que me ha gustado también, o sea que... Y felicitar a Joaquín, verdad, como ya hice la semana pasada, es verdad, porque veo que se nos oiga a nivel nacional Aragón de una manera está ultra. ejerciendo y está diciendo cosas. Bueno, luego hay que ver lo que pasa después. Dice muchas. Sí, luego hay que... Y podías felicitar otros días también. No, pero llevo ya 2 días, lo cual ya... Han dicho que era la mención de cantautor, buen político, o sea que bueno. Pero y también Negociador y y aragonés. Has dicho la verdad, entonces. Sí, Es se así. apunta todo. Sí. José Luis, buenas noches. Buenas noches a todos, a los telespectadores principalmente, y cada semana seguimos encontrándonos mucha gente que nos comenta por la calle, que nos ven, que nos siguen y que es súper querido este programa cada semana más. Yo quería centrar un poco, por lo menos mis intervenciones... Pues que nos quieran. Sí, y haciendo referencia, si os acordáis de la ministra Leire Pajín, que parece que esta semana ha habido una concatenación estelar, se han juntado las constelaciones, y yo voy a hilar un poco el tema de la borrasca Gabriel, que aún están pasando en las Islas Baleares. Las Islas Baleares creo que hoy estaban ahí pues con la convención de presidentes del Partido Popular en Murcia y la reclamación nuevamente pues del tema del trasvase. Y quiero dar unos datos de cómo este agua que ha caído en Murcia, aquí también, pero sobre todo en Murcia y en Valencia, el trasvase que no lo hemos tocado, que también es si hubiéramos sido importante. capaces de haber embalsado un 20% solo de esa agua, como muchos de los problemas de abastecimiento, de riego y boca de esa zona pues estarían solventados. Quiero también agradecer y hilar también pues la valentía que ha tenido el diputado de Chunta de decir y lo que ha comentado. Bueno, yo hubiera matizado una cosa solo, que ha dicho que veremos lo que ocurre en los próximos meses, pero la verdad es que traigo aquí 3 fechas claves que no se han cumplido por parte del Gobierno de España. Lo hilaré un poco también con el Gobierno de Aragón, que lo tiene más fácil porque puede cumplir, pero el Gobierno de España no incumple ninguna de las fechas. Y con que no hay plazo, no va a haber presupuestos, y entonces hay que convocar elecciones, como ha dicho el diputado de Chunta, y seguramente pueda ocurrir lo mismo en Aragón si no se llega a un acuerdo entre PP y Vox, que es lo necesario. Bueno, querré hablar también sobre las obras que siguen en el Huerva, qué está ocurriendo, porque ¿qué ha ocurrido? Que todas las madrigueras, toda la población de ratas que estaban allí, yo creo que no se preveyó bien y están por la ciudad pululando. Hemos confeccionado desde el Partido Aragonés un plan de actuación para el control de ratas, que es el momento de aprovecharlo en la ciudad ahora que están por ahí pululando, desperdigadas, y van a tardar varios meses más. El flautista de Jamelín no, porque es muy la sencillo. situación casi es así. Es muy sencillo. Además es un coste muy bajo para toda la ciudad, y sería el momento para controlar esa población, tanto en exterminio como en traslados a otras zonas, para que luego puedan volver, si así lo consideran los naturistas, a la zona del Huerva. Los cuentos y las fábulas que sirven tanto las antiguas, pues alguna vez nos estaremos acordando ahora. Hay 4 puntos que también pues, me han chocado, pero no los trataré, no nos da tiempo. Uno es pues, que hoy salió una noticia que en el primer semestre hemos vuelto a superar la deuda pública en Aragón.
no es mucho, un 2,8. Yo en parte, pues con que se queda ajustada está bien, porque al final decimos que el dinero que hay que es para gastarlo. Millones, ¿no? De Sí, 9.000 menos, pero al final es un 2,8% más de incremento que es sostenible. Y el gasto que habrá que hacer para con todo ayudar, esto, sí. bueno, pues en la zona nuestra, todas las, porque ha sido realmente el verano ha sido desastroso en todos los sentidos. Recordar que la plataforma Sigena, ¿no?, que estuvo este sábado bien representada ahí en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, simplemente recordar a todos los espectadores que ni el Museo Nacional es el culpable, ni nuestros vecinos catalanes, sino para mí sigue siendo el Ministerio de Cultura, el Gobierno de España, porque no exige, como por ejemplo nos ha recurrido a nosotros en el Constitucional, pues dentro del patronato a que devuelvan, bueno, dentro del Ministerio a que devuelvan las obras. Y nada, por último, que por fin se va a inaugurar el último tramo de la autovía Huesca-Lérida. 25 años después. Sí, con un incremento de un 30% del coste licitado. Estamos hablando que se aprobó pues para iniciar en el 2004 y para acabar en el 2009. Bueno, pues mira dónde estamos. Sí. Y que 25. y bueno, Finales. pues yo espero que ese incremento realmente sea por los años pasados y que no haya tenido nada que ver cosas parecidas como ha pasado con los túneles de Belate en Navarra. Y bueno, ahí es nada, ahí es nada. hay tema. Nos toca a la izquierda. A la izquierda os toca. A Miguel lo dejamos para el final porque así va pensando qué contestarnos a todos, qué contestarnos. Para el final sale lo mejor, entonces, Pues ¿no? venga, Joaquín, a por ello. Ya que estamos ahora siempre pilares, pues muy buenas noches a todos y a Ahora todas. ya no te Muchísimas juntas gracias. ni con Joaquín, ¿eh? Que va todo lo contrario. Si yo me junto con todo el mundo, no hay problema. Bueno, pues por mi parte, buenas noches. Este fin de semana, las buenas gentes de Chunta Aragonesista en la Comarca Central hemos celebrado la fiesta de la militancia de Chunta Aragonesista en Zaragoza. Ha sido un acto especial. La verdad es que reunir a cientos de personas en el pabellón municipal de Cadrete el pasado domingo ha sido un subidón. Nuestra gente está ilusionada, está contenta. Da gusto. ¿Estabais cuando las lluvias entonces? Ahora os lo explico. Da gusto ver a tanta gente arremolinada en torno a un proyecto político, ahora que la política está tan denostada y tan polarizada, pues resulta que hay partidos políticos territoriales como Chunta Aragonesista que goza de buena salud, goza de muchísima militancia, y este fin de semana hemos tenido esa fiesta en la cual hemos hablado de las necesidades de los aragoneses y las aragonesas, de cómo solucionar y dar respuestas a las necesidades precisamente del pueblo aragonés, y todo eso pasándolo bien, con la presencia de muchísimas personas, con la presencia de Jorge Pollo precisamente, que después hablaré de él, al cual le agradezco profundamente su presencia en ese acto, reconociendo la labor militante de Josefina Musulén, mujer de Chunta Aragonesista, que es un auténtico referente feminista en la ciudad de Zaragoza y en todo Aragón, y sinceramente hemos pasado un fin de semana estupendo en Cadrete. Las fiestas Chunta Aragonesista y las reivindicaciones las hacemos en Aragón, no nos vamos a Vistabella o a Vistalegre o como se llama, no nos vamos a Madrid ni nos vamos a Barcelona. Chunta Aragonesista es un partido de la tierra, es un partido del país, es un partido de Aragón, y aquí tomamos nuestras decisiones y damos respuestas a las necesidades del pueblo aragonés. Y es verdad que por la mañana estuvimos en Cadrete y por la tarde, en el mismo pabellón en el que estuvimos por la mañana, a las 2 horas, se llenó de agua. Jolín, por eso, y la verdad es que fue muy complicado. Yo creo que tenemos que cambiar un poco el chip. Yo sí que creo que el cambio climático tiene mucho que ver en todo esto, y creo sinceramente que a lo mejor las autoridades tienen que pensarse para próximas ocasiones que porque los alert famosos se mandan cuando la alerta es roja, pero igual cuando sean naranjas también deberían de enviar algo, porque el domingo era alerta naranja, nos envió esa alert. Roja en claro, 0, no se envió esa alert, que yo ya entiendo que no se enviase porque el protocolo es el protocolo, yo no tengo nada que decir, pero creo que los protocolos están para revisarse. Y si hay alerta naranja, como la que hubo el pasado domingo, sí que estaría bien avisar a la población, porque llueve sobre mojado, Merche. Sí. En Cuarta de Huerva, en Cadrete, en María de Huerva, en la Puebla de Alfindén. No sé si lo he nombrado antes, que en Santa Fe también Tela Marinera. En Santa Fe. Entonces, en estos municipios, igual que en Parque Venecia, llueve sobre mojado. Y creo sincerísimamente que el Gobierno de Aragón tiene que ponerse las pilas y aprobar presupuestos para la emergencia. Aprobarlos, evidentemente, porque tiene la obligación de tenerlos, pero que las emergencias en esta tierra tienen que tener una categoría especial. Porque si hace 2 años muchas naves y muchos vecinos y vecinas de estas localidades ribereñas del Huerva ya sufrieron la dana que sufrieron hace 2 años, y en Parque Venecia estamos hablando de que no se ha solucionado del todo lo que tenían que haberse solucionado, ¿no? Y sí que es cierto que en Parque Venecia se hizo tarde, porque se hizo tarde, el canal perimetral,
y por fortuna, pues hasta pasados 2 años de la última dona del 23, pues no hemos tenido excesivos problemas, pero sí que es cierto que son cosas que terminan por ayudar bastante. Y en Parque Venecia lo que deberíamos hacer también sería plantear la posibilidad de hacer otra salida para ese barrio. Ese barrio, además de salir a la Z30, que estaba el domingo cerrada, por cierto, eso, claro. exacto, y salida a la Z40, debería de tener otra salida al resto de la ciudad. Y bueno, y evidentemente pues hablaremos de Jorge Puello, hablaremos de Feijóo, hablaremos de todo lo que tengamos que hablar, de Sánchez, de Ayuso, pues claro que sí, pues aquí hablamos de lo que queremos. De todo, de todo. Miguel, buenas noches. Pues buenas noches, otra vez, como al ser el último de la ronda, siempre se acumulan temas, pues lo primero manifestar, pues eso, el apoyo a las personas que se han visto afectadas por esta riada y un poco ahondando en lo que decía Joaquín. Es evidente que estos fenómenos climáticos extremos son cada vez más frecuentes y evidentemente que se produzca un calentamiento del mar Mediterráneo durante el verano hace que las tormentas tengan una mayor virulencia y que se comporten de una manera más imprevisible en algunos casos. Decía Joaquín, la alerta naranja, la alerta naranja debería haber sido comunicado de alguna manera. Es verdad que mucha gente, vecinos de Cadrete y María, manifestaban, no hemos sido avisados cuando sí, que es verdad, sí, había lanzado una alarma por parte de ADEMET y por parte de las autoridades, pero es verdad que el consejero Bermúdez de Castro dijo, si tengo que estar mandando mensajes cada vez que tengo una alerta naranja, pues voy a tener cierta complejidad para poder comunicar todo este tipo de alertas. Con lo cual tenemos que estar muy preparados porque es uno de los hitos de este nuevo tiempo que nos afecta también con lo climático. Y por supuesto, para cubrir este tipo de contingencias necesitamos una cosa que ha funcionado relativamente bien, que es la coordinación, no siempre, y además desde el PSOE, la institución que gobierna el PSOE en Aragón, que es la Diputación Provincial de Zaragoza, tenemos alguna queja de cómo se ha comportado una vez más con el presidente de la Diputación, que además es el máximo responsable de los bomberos de la provincia, que fueron ¿Habéis tenido ahí algún encontronazo? Los primeros que estuvieron in situ fueron los bomberos, y qué menos que ya no solo al delegado de bomberos, sino a la figura representativa, que es el presidente de la Diputación, se le convoque a este CECOPI, que es la segunda vez, porque ya cuando ocurrió lo de Azuara se presentó sin que nadie le hubiese convocado, y eso creo que tenemos capacidad para mejorar la coordinación institucional. Por otro lado, también quiero poner en valor un poco la inauguración de la autovía de Huesca-Siétamo. Es una autovía que es verdad que son 25 años, pero no hay que olvidar también que fue el gobierno de Mariano Rajoy el que paralizó durante más de 8 años las obras que estaban en marcha en su momento, y que la desviación... Sí, esa y todas, porque se decidió que para salvar a los bancos había dinero, para salvar a las infraestructuras y a los territorios, pues no tanto. Ha habido una desviación, evidentemente, de costes, pero creo que es el momento de alegrarnos también todos. 25 años por el medio. Y lo que no está bien tampoco en esto es que hagamos la de me enfado y no voy a la inauguración, como han hecho el presidente de la Diputación de Huesca, el señor Claver, y el presidente de la Comunidad Autónoma, el señor Azcón. Y tenemos muchos temas. Tenemos el tema de los presupuestos en Aragón, esa tentación que parece que dejó la resaca, como decía Óscar, del debate, de si va a haber o no va a haber presupuestos por un lado, y si no hay presupuestos, si va a haber elecciones como contraparte. ¿Visteis sintonía entre PP y Vox? Pues creo que no, creo que lo que manifestamos es que en este momento el gobierno de Aragón, dirigido por el señor Azcón, no tiene la mayoría necesaria para alcanzar Yo lo sigo poniendo juntos. Los presupuestos. Pero bueno, veremos. La política es el arte de hacer las cosas posibles y ojalá que se puedan entender y llegar a un acuerdo presupuestario que nos permita tener presupuestos para Aragón. Sería importante. Y bueno, pues creo que tenemos cosas que abordar, como, mira, José Luis ha dicho un tema muy, muy importante para la ciudad de Zaragoza, es el tema del abandono de la ciudad. Ya no solo las ratas, que las ratas es una manifestación probablemente de una mala planificación en cuanto a meter mano a un cauce como es el Huerva, que es muy largo, muy extenso y que ha aflorado pues esos nidos de roedores. Pero hay otras cuestiones, la ciudad está sucia en zonas donde nunca la había estado. Y especialmente, parece que no se dan cuenta, porque las zonas donde transita nuestra alcaldesa, el centro, sus fotocall y sus parques, pues más o menos están mantenidos. Los barrios donde nunca habíamos tenido problemas, tantos problemas de limpieza, de abandono, de manchas, de suciedad, de limpieza, pues se notan. Y bueno, pues ya habrá otra oportunidad para hablar del compañero
Jorge Puello y de otras muchas Lo cuestiones. de roedor suena mejor que rata, ¿verdad? Sí, bueno. No sé, suena como Hay un muchos animalillo más suave, Hay como muchos que más dices suave. que hemos nombrado lo de la plaga de ratas y se dan por aludidos siendo de dos piernas. Ah, bueno, eso Por eso ya... casi mejor lo de roedor. Vamos a dejarlo en roedor. Y ya está. Aquellos dibujos Roedor. animados que Ratas decían ahí hervidas, malditos seguro. roedores. Sí, sí. Malditos roedores. Pues eso. Que Óscar, simplemente, que se me mira, había- si ya me antes había quedado hice sin alusión, palabras. que es lo que hablamos cuando pasan todas estas desgracias, es que me remito directamente a las palabras que, como indicaba antes, que pronunció en el Congreso de los Diputados el geólogo Sáez de Santa María, ¿no? donde decía, mira, tragedias como la Dana no es culpa del cambio climático, sino de la gestión política previa o durante los años previos, o sea, directamente, por lo menos las desgracias, ¿no? Porque lo que es la climatología o la temperatura, lo que es el cambio realmente climático o el calentamiento global en este caso, lo achaca, y leo textualmente, tiene que ver con la insolación, con los ciclos celestes y con otras variables planetarias. Lo dice un científico, y él siempre hacía alusión, cosa que se levantó algún diputado, entre ellos el de Bildu, el Consejo de Diputados, diciendo, mira, más ciencia y menos ideología. Y hablaba del tema del calentamiento global. Por supuesto que, vamos a ver, el CO2 y el calentamiento global hay veces que coinciden y hay veces que no coinciden. Es decir, en épocas de hielo incluso también se subía la proporción del CO2, del dióxido de carbono. Y pongo también un ejemplo con el tema de temperaturas. Ahora que los calentólogos que crean una alarma global en todo el mundo, en la época del Imperio, cuando estaba César, de emperador, la temperatura global era 1 grado superior a lo que tenemos ahora. En años anteriores, en el menos 5.000 años antes de Cristo, era entre 2 y 3 grados superior a la temperatura que tenemos hoy en día, a pesar de las emisiones. No lo digo yo, lo dice un científico, en este caso, además, él ha escrito varias obras con esto. Lo que comentaba, con el tema de al calentarse la Tierra, el mar también lo hace. Por evaporación, pues tenemos lo que tenemos, ¿no? Los reventones. El CO2 de origen antropogénico, que aquí es donde yo quería ir, el CO2 de origen antropogénico, es decir, por culpa del ser humano, no es nada más que, leo textualmente, el 0,0018% de todo el CO2, que a su vez representa en la atmósfera el 0,042%. Es decir, que estamos matando moscas a cañonazos en Europa y más concretamente en España. Estamos arruinando la agricultura y la industria. Aquí, por ejemplo, en Zaragoza, como bien comentabas aquí antes, Miguel, ¿no? El tema de Zaragoza y tal, bueno, me llamó la atención, que ya me lo temía, vamos a sacar nuevo pliego de autobús, la contrata nueva de autobús. Noticia estelar, no, que van a ser autobuses eléctricos. ¿Por qué no es cualquier otra tecnología? Si no negamos que sea híbrido, que sea diésel, que sea eléctrico, estamos poniendo siempre en vigor el tema de la neutralidad climática, cuando estamos hablando de que el 0,0018% del CO2, que influye sobre el 0,042%, es que es tan inútil todo esto que estamos haciendo, nos estamos cargando Europa, y mientras tanto Estados Unidos y China van a su aire, nos estamos cargando la agricultura y la industria, y aquí en España, en Aragón y en Zaragoza, vamos a pagar sobreprecios por todo. Eso es lo que hay que decir. Otro tema que también me preocupa, el tema de... son datos de Eurostat. Ahora mismo ya, a pesar de que tenemos unos ingresos récord de la Agencia Tributaria de Hacienda, es decir, nos están vaciando los bolsillos a base de subidas impositivas, que ya tenemos casi un centenar, Eurostat ya ha declarado que España hoy por hoy es el país donde menos se invierte, menos inversión. De ahí que tenemos que cada vez funciona peor las líneas de ferrocarril, tema de infraestructura eléctrica, que estamos como estamos, que ya ha alcanzado límite y se van a perder muchas inversiones. Las carreteras, y sobre todo en Aragón, tenemos las peores carreteras de España. El tema antes hablaba de que se trabase para ti, para vamos a ver, vamos a centrar el tiro, vamos a centrar en el tema de lo importante que es las inversiones en infraestructuras hídricas o infraestructuras hidráulicas. Este año veo que se han publicado 3 informes. SEOPAN, que es la patronal de constructoras, de obra civil y obra pública, otra asociación que se llama Oikos y otra de Price Waterhouse, y además arrojan una serie de datos muy interesantes, datos tan interesantes como que la agricultura consume el 60% del agua. Aquí tenemos que hablar, sobre todo en Aragón, de ampliar la superficie de regadío. España supone el 14% de la producción agraria. Fíjate, el sector primario, lo necesitado que está de fomentar infraestructura, aparte de eliminar todo lo que es la agenda del Pacto Verde.
se estima que tenemos ahora mismo un déficit en España de 3.000 millones de euros en inversiones, en todo tipo de infraestructuras hídricas. Estamos hablando de tuberías, desaladoras, depuradoras, ampliar la superficie de regadía. Y además incluso incluye un decálogo que es lo que nosotros también estamos pidiendo desde la creación de nuestro partido, pues que es activar o realizar un plan hidrológico nacional y ejecutar todas las inversiones que se tienen que hacer. Crear un fondo nacional donde se pueda reutilizar el 90% del agua, incrementar el ritmo de las desaladoras, acelerar las inversiones pendientes. Tenemos que aclarar las competencias, tenemos que reforzar las competencias de las confederaciones hidrográficas, a pesar de que alguna ha creado alguna tragedia. Y sobre todo, fomentar el riego por goteo y tomar las decisiones con mayor rigor técnico, en vez de tanta ideología, que es lo que echamos en falta, que es que nos podríamos poner de acuerdo todos los partidos y no hay forma por culpa de este fanatismo climático. Pues ahí queda dicho. No, así es. José... Y yo lo que he dicho sobre todo han sido a raíz de conclusiones de estos 3 informes, que además coincide pues, con muchos o la mayor parte de todo lo que tenemos. Y que viene al hilo de lo que nos está he querido un poco ser ahora, también didáctico y reaccionar un poco de pedagogía para poner esta situación encima de la mesa. Realmente... No solo por lo que nuestro partido está pidiendo. Lo que se nota en general ahora es que caen 2 gotitas de agua y la gente tenemos miedo, ¿eh? Eso también, no, Parque Venecia. No sé. pero Joaquín, fíjate qué pena es lo que me dice, pasa que en mi estás en un pueblo. barrio, José en tampoco. una capital y esto Parque merece una Venecia. reflexión, lo que es lo que hablamos, niveles récord y es donde menos invierte en ver. Europa. Y permíteme simplemente enseñar un gráfico que no se lo enseñé aquí, simplemente, perdonad que os interrumpa. Son los sponsors. No son los sponsors, es que es lo que comentaba, que lo he subrayado aquí en amarillo, lo que es el nivel de inversión en infraestructuras hídricas de España en comparación con el resto de países de Europa. Como no se ve bien, lo voy a leer. Per cápita solo se están invirtiendo 24 euros, cuando por ejemplo en Portugal son 70, en Alemania 90. Por kilómetro cuadrado en España solo se están invirtiendo 2,2 euros por kilómetro cuadrado, cuando en Alemania son 20 euros o en Francia son 10 euros por kilómetro cuadrado. Por eso... habida cuenta que ya que no están subiendo tanto los impuestos, que se note, que se invierta en Y los infraestructuras hijos que se nos hídricas. emancipan 7 años más tarde. Esa es Ahí es otra. nada, yo ya aquí voy metiendo temas No son datos míos, que no os son vais a datos ir al míos. pilar vosotros, ya lo veo yo que no. Al pilón. Al pilón todos vais a ir. Informes podemos sacar otros tantos como los que ha sacado Óscar que digan lo contrario. De todos los gustos. Bueno, no, estamos hablando de... déjame. Pasa palabra. Tranquilo. Es decir, Pasa palabra. informes hay para dar y vender y tienes de todos los calados y de todos los colores y te vuelven loco al final. Yo sí que hago caso a algo he leído al respecto de que la humanidad cuando tenga que evacuar la Tierra no va a ser por el calor, será por el frío, porque nuestra estrella, que es el Sol, tenderá a apagarse. Y por lo tanto hará más frío que calor. Este es el futuro, quiero decir, esto sí que es seguro. Con independencia de toda esta historia, tampoco hay que alarmar, porque claro, aquí dicen, yo no salgo de casa y resulta que teníamos una alerta, porque alertas de la EMED había, porque en los teléfonos sí teníamos al mirar el tiempo que iba a haber a partir de una hora determinada riesgo en la cuenca tal y las zonas determinadas. Sí. Es más, en las televisiones, la pública y las privadas, nos lo habían advertido también, las zonas de mayor peligro, pero Joaquín se marchó a cadrete sin hacer ni caso, dice que no sale de casa, salvo cuando hay cosas importantes, que yo no digo que no lo sean, pero en fin, que ahí ya se pospone un poco la historia al asunto que nos ocupa. ¿Desobedeciste? A ver, el problema que yo veo con el tema de las inversiones es cierto que España últimamente en los últimos años tiene un déficit de inversiones. En todo lo que veamos hay un déficit tremendo. Pero es que además lo más preocupante es que cuando hay vacas gordas, porque claro, cuando hay vacas flacas y no hay para nadie, no hay para nadie. Pero es que han pasado por España unas vacas rollizas, enormes, bien alimentadas, con unos carteles europeos que son fondos millonarios para ayudas de todo tipo, que como no hay presupuestos no podemos controlarlos. No sé al final qué pasará con esto, porque yo estoy intrigado y mucha gente está intrigada de dónde va a parar. Yo supongo que estarán invirtiéndose bien, pero no lo sabemos porque no hay manera de controlarlo. No hay manera de controlar esto y de verdad que a otros países se les está viendo más
lo que están haciendo, mientras que aquí no se ve lo que estamos haciendo, porque no estamos aumentando en inversiones de ningún tipo, ni en el campo, ni en la agricultura, ni en la ganadería, ni en infraestructuras, ni en vivienda, ni en nada de nada. Y han venido muchos miles de millones de euros a través de las ayudas europeas, que esto es algo que es preocupante. pero que no ¿Y ese sabemos dinero realmente. dónde está? Es más, que Gasto corriente, es que gasto corriente, no, Mercedes. a ver, Gasto corriente. el problema es que en Europa están pidiendo esos datos y a Europa no se les dan los datos, porque nadie sabe lo que ha pasado. Al final tendrán se está invirtiendo. tendrán Bueno, pero que habrá que darlo. justificarlo Bien, de alguna manera, por lo tanto, porque si no nos lo reclamarán. No se esto están ejecutando tampoco. hay que ponerlo encima. Yo no sé si no se ejecutan No, hay estadísticas oficiales. o se están empleando en otras cosas diferentes, que eso sería lo más grave también, ¿no? Las dos cosas son preocupantes, las dos habría que solventarlas, y para que no haya ni la más leve pozo de duda es presentar las cuentas y aclararlas. Como no hay presupuesto, no hay manera de controlarlo, y esto es algo que nos surge a todos los españoles. Bueno, esto por un lado. Luego alguien decía que las autopistas se habían parado porque el presidente Rajoy las había parado. No, yo conozco, sí, pero Zapatero, ¿no? que esto es. A ver, es que hay poca memoria, porque hubo un Zapatero, un presidente que se llama Zapatero. Yo estaba en el Congreso entonces y nos cansábamos de escuchar que estábamos con los brotes verdes, con la Champions League de la economía en España, y resulta que cuando salió corriendo, porque salió corriendo, dejó España en la ruina, a punto de intervenirnos. O sea, que le eche la culpa a Rajoy, que puede tenerla de otras cosas, concretamente de estas cuestiones, a mí me parece un tanto subliminal, ¿no? Vamos a repartir a ver lo que se tragó, o se tuvo que tragar Marcelino Iglesias Rico, que entonces con su presidente también veía que las obras no avanzaban, ni avanzaban esta, ni avanzaba, por supuesto, la de Logroño, la que va a Navarra, ¿verdad? Que hay tal, y la que iba al Cañín, y promesas. Pero bueno, yo ya digo que la culpa al final se le puede echar al tren, ahora que además es el mismo ministro el que lleva el tren y estos asuntos, pero en fin, yo creo que es un poco ir muy por lo superficial para hallar excusas, que me imagino que habrá habido bastantes responsabilidades en casi todos, pero hombre, centrarla justamente, probablemente en el que menos culpa tiene. A mí, hombre, yo quiero decir, ya digo, Mariano habrá hecho alguna cosa que no la habrá hecho bien, como todo el mundo, pero de esto, echarle la culpa de esto, de verdad, es que es bastante temerario. Y bueno, ya digo, hay cuestiones que tendremos que ir planteando. A mí me preocupa muchísimo, como digo, el tema de las inversiones que teníamos que haber realizado a través de las ayudas europeas. Es que las ayudas europeas no vuelven. Hasta que no haya un nuevo COVID, Dios no lo quiera, no va a haber la oportunidad de que otros han aprovechado para poderlo hacer. Y esto no es a veces como dicen, ¿no?, que te dan una ayuda que luego la tienes que devolver. No, es que esto además es que muchas de esas ayudas son a fondo perdido, que hay que justificar, pero que hay que emplearlas, que es lamentable. Si no las empleas, pierdes esa oportunidad, pierdes el tren y pierdes que otros países no se ha ejecutado ni el 35%, vayan por delante. José Ignacio. Ya, sí lo ni sé, el 35%, no, es una pena, no solo. Quiero decir, y luego hay alguna de esas partes que se han hecho, que se han derivado a las empresas. Ya veremos a ver qué tipo de empresas es mínimo, y Dios quiera que no sean las empresas que ahora pondré yo pequeña, mediana, no tiene lo que hace falta. De hecho, aquí yo me mira con los ojos bien abiertos, es que no sean empresas de los amigos o amiguetes, porque entonces ya es lo que faltaba, que ese es otro de los temas que también tendremos que ver, porque Europa ya está. Sí, pues, pero cuando lo veamos ya será tarde. Tras la pista de todo esto, ¿no? Ya me imagino que bueno, alguien habrá que pedir responsabilidades, y probablemente pues esas personas no estén. Y luego decir que en Aragón, por lo que yo tengo mi idea personal, ¿no?, pero sé lo que piensa Jorge Azcón al respecto de la legislatura. Él quiere terminarla y quiere que haya presupuestos. Y esos presupuestos, en estos momentos hay un pequeño problema, que es bastante grande e importante, que es que ni la senda del déficit ni el techo de gasto están aprobados, ni se sabe qué va a hacerse, y esto debería de haberse hecho en el mes de julio y haber reunido a la comisión y a los ayuntamientos igual a todos exactamente. No, que no se ha hecho. Que no se ha hecho todavía. Si no se ha hecho, Miguel, ni para comunidad ni para ayuntamientos. Es uno de los problemas que tiene el gobierno de España, que no se ha hecho todavía. Y reunir entonces a todas las comunidades autónomas en la comisión adecuada que hay para esto, para decir lo que hay, y a partir de ahí poder empezar a trabajar.
Esto no quiere Porque si decir... no, no se pueden establecer Joaquín, presupuestos van a ciegas, reales. es que van a quiero ciegas. decir. Joaquín, esto no quiere decir que como vosotros nos vais a apoyar, nos tengamos que entender también con estos señores, que algo tendrán que hacer, ¿eh? Ojo, yo aquí no A ver, les pongo hombre, que nada, nos llamen, que nos llamen. ¿eh? Todos Porque yo tenemos una entiendo responsabilidad. que algo se está hablando y, en fin, a ver Yo qué no sucede, digo pero lo contrario. la idea es, por supuesto, sacar adelante la legislatura, porque hay unos compromisos de inversión que esto es como lo que hablábamos del tema europeo, que serán difíciles de que se vuelvan a repetir. Pues Y es debemos de que- dar la talla, porque si no damos la talla, lo único que haremos será espantar a los inversores. Pues es un tema muy importante, ¿eh? O sea que, José Luis. Aquí como atacan 2 o 3 temas a la vez, pues nada, oye, por lo que ha cerrado José Ignacio, voy a nombrar porque hay 3 fechas importantes en los presupuestos generales del Estado que no se han cumplido, que ha sido que antes del 1 de julio hay que aprobar los objetivos de estabilidad, no se ha hecho. La otra fecha es antes del 30 de septiembre y hay que presentar el proyecto de presupuestos generales del Estado, que tampoco se ha cumplido. Y luego hay otra fecha que marca el final de la hecatombe, que es el antes del 1 de enero se tienen que aprobar los presupuestos. ¿Qué diferencia hay? Pequeñita, pero la hay con los presupuestos de la comunidad autónoma. La primera fecha es antes del 1 de octubre, presentación del proyecto de la ley de presupuestos del Gobierno de Aragón. Siguiente fecha es la aprobación del proyecto por parte del Gobierno. Y la tercera pues es la misma, que el 1 de enero estén efectivos. ¿Qué ocurre? Que en estos 3 meses que quedan, el Gobierno de Aragón tiene un trámite que se salta, bueno, que no lo tiene con respecto a los presupuestos generales del Estado. Eso por la parte de eso, que para mí son las 3 fechas claves, que el Gobierno de Aragón creo que lo puede tener más fácil siempre y cuando, vamos a decir, no, señor Nolasco, pues se avenga a querer dejar gobernar a este Gobierno. Pero el gobierno, o sea, el Gobierno de España lo tiene, creo yo, francamente difícil. Y yo me imagino que la postura que ha tenido el diputado de Chunta la va a corroborar los diputados de Compromís y alguno más. Y entonces yo creo pues, que nos abocará pues, o a prorrogar nuevamente los presupuestos, pero yo creo que finalmente va a haber elecciones en el 2026. Y con respecto a la borrasca Gabriel, que así le han puesto Hay que ver de lo nombre, que hablamos y organizadamente, ¿eh? Es verdad. Quiero diferenciar una cosa que ya hemos hablado en algún programa bastante del cambio climático, pero en el caso que nos ha afectado, que es a la ribera del Huerva, aquí cerca de Zaragoza, pues todos sabemos, y ellos sobre todo los vecinos, que son tierras impermeables, son tierras arcillosas. Puebla de Alfindén también ha entrado. Hablaré más de la Puebla de brevemente. Alfindén también. Es que se nos van olvidando porque es que ya Que son cada 2, tantas. 3 años, 4 años saben los Sí. propios vecinos que Sí. tienen construcciones en lo que es las zonas inundables, pues les Ahí afecta. Cada vez se está construyendo más allí. Es lo que decimos, si tenemos todo esto limpio y de repente empezamos a hacer aquí una urbanización, También aquí habrá otra, que pensar dónde se en la- construye. eso También, es, y también. se ha hecho regular. La Puebla de Alfindén lo dijeron los propios vecinos de las zonas de urbanizaciones que les afecta. Es que es la rotonda que se ha hecho allí, que ha variado el discurso normal del agua torrencial cuando llueve. Y la alcaldesa, el otro día la escuché, y lo va a analizar porque seguramente sea por eso. Aparte de todo el tema de, pues que sí, que sabemos que el cambio climático está ahí y nos puede afectar. Nada, y 2 números, retomando por el tema, que nosotros, que claro, como nos hemos preocupado mucho por el tema de los trasvases. Mira, de lo que ha llovido estos 3 días en la cuenca del Júcar y del Segura, si hubiéramos sido capaces o tener capacidad, que en los años que llevamos de democracia, de haber hecho embalses, me da lo mismo en superficie, que son más baratos, o en subterráneo, ¿O laterales? sí, o donde sea, si hubiéramos conseguido solo embalsar el 20% del agua que ha llovido, porque en la cuenca del Segura ha llovido el triple de la capacidad de embalsamiento que tienen ahora. Que si hubiéramos el 20% hubieran tenido nuestros vecinos de Murcia y de Valencia, en el caso de la cuenca del Segura, para casi 4 meses de agua de riego y de boca, y la cuenca del Júcar 1 año. Cuando más o menos sabemos que solemos tener 2 grandes borrascas, más o menos, al año, que ese agua es que está tan cerca del mar que es que ¡boom!, se pierde. Sí, Aquí se nosotros pierde, en se interior pierde. tenemos la suerte pues que al final nos destroza mucha nuestra tierra, pero van al Ebro. Y el Ebro, pues mira, Hace de tienen remanso, su sí, remanso, sí. luego se hacen los mini trasvases que hay a canales, y hay más embalses. Pero yo digo, por favor, no nos hagáis a los partidos, sobre todo nacionales, enfrentarnos entre comunidades cuando hay soluciones intermedias que ya te digo, hay estudios que dicen que
en 8 o 10 años todo esto hubiera estado solucionado, ya te digo, sin ir al 50% de lo que llueve, de capacidad de almacenamiento, sino al 20%. Y luego, por último, el tema de los fondos europeos, las ayudas. Mira, yo estoy ahora hice hace poquito pues, un programa de transformación digital y ahora estoy haciendo uno pues, para, sabéis que al año que viene las empresas autónomas vamos a tener que meternos en la facturación digital y en todo ese tema. Y que ahora estábamos indagando un poco sobre el kit digital. No sé si alguno lo habéis empleado, el kit digital para autónomos yo o lo para, he hecho, por ejemplo, el kit para, digital, para empresas. tanto en la federación como a nivel Y particular. analizábamos porque hay, por ejemplo, el que te tiene que suministrar, cualquier empresa te puede suministrar el ordenador que entra dentro, el portátil dentro de eso, y hay muchas que no lo quieren hacer. Y claro, y decimos, pues como eso, PC Componentes sí, Lenovo sí, MediaMarkt sí, pero otros dicen, no es que vaya el dinero que te lo den a ti, no, te dan a ti un bono, Sí, bueno, ¿correcto? A ti te dan en la aplicación, yo Sí, no he visto bueno, dinero ninguno. No, un bono. Se lo dan a la empresa. Si tú que lo solicitas, contratas. lo puedes solicitar como yo persona, me meto, lo solicito el kit digital directamente como autónomo, me dan un bono de un valor de dinero, de los cuales 1.000 euros son para el ordenador, y luego yo voy a la Yo empresa. lo he hecho a través de una. Sí, que eso es lo que hacen, pero porque si cuando no, es no, una locura. eso es. Y cuando lo haces, pero claro, vas a empresas y te dicen, no, es que a mí es que no me ingresan los 1.000 euros del ordenador que tú te vas a llevar ahora. No, a mí no me pagan hasta dentro de unos meses, incluso hasta un año. Y claro, dice, ¿qué ocurre? Que dice, claro, ese ordenador lo miras en el mercado y te cuesta 800, 600 euros, pero te incrementan 400 euros el que te lo hace porque va a estar casi un año sin cobrar y te cobran los intereses. Entonces, y digo, ¿quién tiene ese dinero? Digo, ¿por qué no lo da? No, ahí se queda un año en agua de borraja. Entonces, digo, ni yo lo puedo gestionar, ni el pobre comerciante, no digo las grandes empresas, que vende ordenadores y no puede estar 6 meses, un año sin cobrar el bono. El dinero, Volvemos entonces, siempre a la administración. ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Incluso yo, por ejemplo, yo no lo he solicitado ni lo solicitaré, porque igual dentro de unos meses me dicen que encima que he incumplido algo y que tengo que devolver todo el dinero, y me lo quitarán seguro de la primera declaración de Hacienda, cuando el dinero aún no se ha pagado a nadie. Eso lo digo por la pequeña empresa, lo digo porque Sí. es muy difícil lo de los fondos europeos. Aparte que no se hayan gastado ni el 35%, es que no es mío, digo, pero lo poco que ha llegado a la pequeña empresa, Pues es muy poco. no existe, es un bono, como digo, toma, aquí tienes este papel, ya lo Ya. cobro. Ha ido a las administraciones. José Ignacio, no sé si querías decirle Perdón, algo con solo eso. respecto, no sé si vas a decirle algo bueno, al que- trasvase o que- alguna cosa o no sé. Que estaba hablando de lo del kit digital, Ah. que hay personas que piensan que les van a cobrar intereses, que va a tener lo que devolver, parece que eso no, que está garantizado que no. Lo que pasa es que la dificultad es evidente que salvo grandes empresas, los pequeños empresas que se dedican al tema informático no pueden hacerlo porque tienen que adelantar un montón de dinero y no tienen capacidad. Yo lo he hecho con una empresa colaboradora, si no, Dios me libre, y hacerlo uno solamente con todo el papel es una locura. Y que estoy de acuerdo, evidentemente estoy de acuerdo en el tema de... Y espero no tenerlo que de- devolver, de- ya es mío, ya no del devuelvo agua, nada. del agua embalsada, que por cierto, alguien podrá decir que no es verdad, pero sí es cierto que ha habido algunas presas que se han derruido, que se han... ¿Desbordado? No, que las han eliminado. Que las han eliminado y Bueno, que podían acumular agua y de hecho ha desaparecido. Claro. Pero ¿cómo es eso? Algunas presas, sí. Madre mía. sí. He hecho Yo, en aquí, cualquier sí, caso, curioso bueno, lo de que desaparezcan Yo voy empresas. denunciando eso. Bueno, yo no soy científico, pero sí que soy un hombre muy observador. Y yo a esto sí que le llamaría cambio climático, ¿no? Porque en cualquier caso sí que creo que es una evidencia a todas luces el hecho de que el clima está cambiando. Y seguirá cambiando. Y por eso mismo precisamente suceden las cosas que suceden y suceden más habitualmente de lo que sucedían antiguamente. Y, insisto, creo que tenemos que estar preparados institucionalmente y nuestras administraciones tienen que estar listas para ayudar. Y para eso necesitan presupuestos, aprobar los presupuestos. Y sobre todo los ciudadanos lo que tenemos que saber es que cuando haya una alerta amarilla, naranja o roja, tenemos que actuar en consecuencia. Antes he dicho, yo cuando hay según qué alertas no salgo de mi casa. Yo vivo en Parque Venecia, insisto, yo cuando dan según qué alertas no salgo de mi casa. Eso es una opción muy particular, muy personal. No le digo a lo que tiene que hacer el resto de la humanidad, pero yo no lo hago. De hecho, este domingo era el cumpleaños de mi hijo, que lo pasamos estupendamente, iba a quedar con sus amiguicos en un bar del barrio para echarse un bocata y le dije que finalmente que no fuera. Que no fuera, porque lo que no se puede permitir es jugarte la vida en un momento determinado porque hay una alerta naranja Sí, que y hay más alguien cumpleaños, que hay aunque- muchos días. Por lo tanto, yo no me gusta alertar ni alarmar a las personas, pero yo creo que sí que cuando la EMET y los que saben de estas cosas alertan,
pues que los ciudadanos tenemos que actuar en consecuencia. Y creo que además en la ribera del Huerva y en la área metropolitana, si no ha habido desgracias personales, es en parte gracias a que las personas hacemos caso de las alertas. Poner en valor a Jorge Pollo, ya me disculparéis y ya entenderéis que tengo que hacerlo. Es que el chico no solamente es el mejor representante actualmente que tenemos en el Congreso de los Diputados. Yo quiero decir que hay 13 diputados y diputadas aragoneses en el Congreso de los Diputados. De los 13 hay uno que representa a Aragón y el resto lo que hace es nadar en un banco de peces, que cuando el pez que manda en Madrid dice para aquí, pues van todos para allá, y cuando dicen que vayamos para hacia el otro lado, pues van todos para hacia el otro lado. Son lados en los cuales no suelen ser buenos intereses para Aragón, ¿de acuerdo? Porque los grupos institucionales que hay en el Congreso, tanto del Partido Socialista o del Partido Popular, los diputados aragoneses votan en consecuencia lo que dice su líder nacional. Y lo que dice su líder nacional no suele ser bueno para Aragón. Es bueno para Cataluña, es bueno para el País Vasco, porque suele ser donde está el poder político, los votos. Pero Aragón siempre sale de esas cuitas, sale mal parado, porque nos tienen por nobles, y claro, como somos nobles, yo siempre digo que somos nobles, pero no somos gilipollas. Y gracias a eso, Jorge Pollo en Madrid hace lo que tiene que hacer y le pone los puntos sobre las íes al gobierno, al que sea. En esta ocasión al del Partido Socialista, por supuesto, pero si estuviera el Partido Popular también lo haría. Y en este caso concreto... Y con más gusto, ¿no? Y con más gusto seguramente. Y en este caso No lo puede disimular, con más gusto, Y en pero este caso en este caso concreto- ha sido socialista. En este caso quiero recordar que la A22, que ha estado hoy Óscar Puente en Aragón, finalmente pues inaugurándola, que ya valía, es que lleva muchísimos años paralizada por gobiernos del Partido Socialista y gobiernos del Partido Popular, que ahora se están en el pim pam pum, la institucionalidad. Oiga, señores, que es que ustedes cuando tienen que invertir en Aragón prefieren invertir esos dinericos, insisto, en Euskadi y en Cataluña, que es de donde vienen los votos para las mayorías parlamentarias en el Congreso de los Diputados. Y Aragón para mañana. Y así llevamos 25 años en la 22, otros tantos en la 68, otros tantos en la 23, las cercanías, los trenes. Por fortuna en Madrid tenemos un diputado aragonés que responde a los intereses no de su partido, que también, sino del pueblo aragonés, y espero que siga haciéndolo. Y en ese mismo orden, lo que dijo, es que no le esperen, y sobre todo, que si no hay presupuestos, lo que tiene que hacer el señor Sánchez es convocar elecciones, porque es lo mismo que Chunta Aragonesista dice en Aragón. Es que en Aragón le estamos diciendo a Jorge Azcón que si no hay presupuestos en la comunidad, lo que tiene que hacer es convocar elecciones. Por lo tanto, Chunta Aragonesista es coherente y dice lo mismo en el Congreso de los Diputados y en las Cortes Generales. Y frente a eso, tenemos a un Feijóo que está desnortado, que no lidera absolutamente nada, que va a tener muy complicado tener mayorías parlamentarias en Madrid para gobernar, porque lo que va diciendo por ahí la señora Ayuso, tela marinera, no creo que se hagan el favor del PNV diciendo lo que dice la señora Ayuso. Por lo tanto, las mayorías de Feijóo, mucho cuidado, que lo va a tener muy complicado para gobernar España, pero muy complicado, y sobre todo diciendo lo que dice en Murcia. Es que nos dijo quién tiene que entrar en España y quién no. Los blanquitos sí, los hispanoamericanos igual también. Algunos. Sí, algunos. Eso sí, los negricos no. Los negricos, esos que se queden en su sitio. Eso tiene un nombre que no lo voy a decir aquí. Y luego, hombre, hablar de trasvase, teniendo detrás al presidente de Aragón, Jorge Azcón, aplaudiendo a manos llenas, pues hombre, la verdad es que el presidente de Aragón debería de serlo de todos y todas las aragoneses. Y debería de saber que el tema del trasvase es un tema muy, muy, muy difícil en esta tierra, que tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo para saber qué van a hacer con el agua. Porque si lo que van a hacer con el agua es lo que hacen en Murcia, que es que luego nos vienen en Murcia diciendo el Mar Menor, el Mar Menor. Hombre, que es que el Mar Menor está como está, entre otras cosas, por los regadíos, por los pozos ilegales y por una utilización del agua que evidentemente no es la mejor, como todos sabemos. Y con el tema de Europa, me hace mucha gracia. La agricultura, básicamente, manda Europa en la agricultura. Es que Aragón tiene muchas cosas que decir, y España también, pero manda Europa. Y Europa está gobernada por una señora que no es hippie, que es von der Leyen, que es una señora de derechas. Es que muchas de las cosas que organizamos en el Estado y en Aragón vienen marcadas por una agenda europea que nos habla de cambio climático, de cambio de energías a energías más limpias como la eléctrica para impulsar autobuses. Por lo tanto, yo creo que sí que en Europa hemos perdido un poco la comba en la ciudad de Zaragoza, porque podíamos haber utilizado los fondos Next Generation para fomentar una nueva movilidad en la ciudad, y lo único que hemos hecho en Zaragoza, que no es que esté mal, pero podíamos haber hecho mucho más, es comprar 2 convoys de tranvía. 2 convoys de tranvía, que están muy bien porque hacían falta. Pero hombre, que igual podríamos haber planteado una segunda línea del tranvía, hacer un cambio radical de la movilidad en la ciudad de Zaragoza,
pero eso yo creo particularmente que no hay nadie a los mandos del tranvía de la Plaza del Pilar, del Ayuntamiento de Zaragoza, y en estas cuestiones se ve cómo pasa la inversión por delante de nuestras narices. Miguel. Bueno, tengo mucho que Pues hablar y quiero empezar hablando un poquito de la cuestión del trasvase. El trasvase para los aragoneses tiene una cuestión que tiene que ver con lo identitario, con lo emocional y con una reivindicación justa, que me gusta que la hagan par y chunta, porque el PSOE en Aragón también lo ha hecho en algunas ocasiones, y es que tenemos una deuda histórica con Aragón, el Estado, yo lo reconozco, tiene una deuda histórica, y como decía Óscar, también en infraestructuras hidráulicas, hay una deuda histórica que también hay que reconocer que este gobierno actualmente está pagando, y vamos a ver dentro de muy poco cómo ponemos en marcha el pantano de Mularroya. Es un pantano que va a regular los regadíos de una zona muy importante del Jalón, de la zona de la Almunia, y que es verdad que ha tenido contestación, pero es una de esas obras que siempre decimos, las obras del Pacto del Agua de Aragón, que quedó allí durmiendo el sueño de los justos y de los grandes acuerdos que se alcanzaban en esta tierra en su momento, y que puso fin también un poquito a la conflictividad que siempre ha habido en Aragón con el tema del agua. Es verdad que algunas de las grandes infraestructuras más contestadas se paralizaron, también con gobiernos socialistas, como estamos hablando de Vizcarrués y algunos otros pantanos, también porque había que priorizar actividades económicas que se podían dar en el medio rural, como es el caso de los que se dan en el Valle de Aragón, aguas arriba de Murillo, que también es vida y también es fundamental. Pero también estamos hablando de que Aragón ha tenido durante esta última legislatura un incremento de los regadíos, tanto en Monegros 3 como en la zona de Fuentes de Ebro y la subida de aguas hacia el campo de Belchite, que tú conoces muy bien todos los regadíos que se están haciendo a lo largo de la A68 y de esas infraestructuras. Por eso que digan que en Aragón sobra agua o que alguien aplauda cuando alguien está hablando del agua donde se necesita, el agua se necesita en Aragón. Y cuando Aragón esté harto de agua, pues Aragón será solidario como lo ha sido siempre. Pero decía José Luis, la importancia de construir otro tipo de infraestructuras, porque siempre habíamos sido, es una expresión que usa Jorge Puello, tierra de sacrificio. Tierra de sacrificio, Aragón siempre había sido el pagano de las grandes infraestructuras. Nosotros construimos Mequinenza, construimos Yesa, construimos Barasona, construimos los grandes pantanos, y ese agua pues iba hacia el valle y hacia, hipotéticamente, hacia futuros trasvases. Y sin embargo, en las comunidades, yo tengo conocidos murcianos que te plantean, ¿cómo vamos a hacer aquí pantanos si nuestras tierras son fértiles? Y las nuestras no. Claro, quiero exacto. decir, no hombre, aquí no me pongas aquí un pantano en este bancal, o no me pongas una represa en este bancal porque mi tierra es fértil y la tuya es seca. Nadie quiere que expropien su tierra. Nadie. Quiero decir, por eso hay que hablar un poquito también de otras alternativas, como hablabais, de los pantanos laterales, de la acumulación en balsas, de otra serie de maneras de regular el agua. Me ha gustado porque decía, aprovechemos gota a gota. Pero el problema muchas veces es que los desarrollos hidráulicos que se han llevado, y los compañeros de Castilla-La Mancha lo saben muy bien, el agua no ha sido para regar hortales en Almería, ha sido más bien para regar campo de golf, urbanizaciones y campos de golf. Y no, con esto no quiero hacer demagogia porque nos dirán que estamos agarrados al botijo y que el plan hidrológico nacional, que sí, nacional, internacional, europeo, y que venga el agua de donde tenga que venir. El botijo es muy nuestro y no pasa nada. Hombre, claro. Pero yo te digo una cosa, estamos hablando, el otro día hablábamos de la necesidad de impulsar electricidad para los centros de datos. ¿Sabes qué también necesitan los centros de datos? Agua. También lo necesitan. No echemos la culpa al gobierno de España de que no nos dé las conexiones eléctricas que harían falta para esos centros de datos y le neguemos las hidráulicas. Y luego me decíais, fondos europeos. Fondos europeos es ese gran mantra que es verdad que... Mira, voy a comprar una cosa a José Ignacio. Ha habido un tanto de complejidad o de no saber muy bien en qué se estaban destinando. En una breve consulta que puedes hacer cualquiera de nosotros, los fondos europeos han ido básicamente a préstamos y ayudas a empresas a través de los préstamos ICO y hay una gran cantidad de préstamos que en este momento se han vehiculado a través de los fondos europeos. Han ido a una cosa que ha servido, la parte que tenía de reconstrucción industrial, que son los PERTE, que son esas actividades que se dedicaban a sectores que se han determinado como estratégicos. En Aragón, por ejemplo, el coche eléctrico y las baterías. Ya sé que Óscar cree que Miguel, estamos... Es que estás vendiendo una imagen... No, bueno, pero yo pero... tengo que vender mi libro, ¿no? Eso sí, se sí. dice en estos casos. Y luego ha ido
también a fenómenos de la descarbonización y el fomento de la movilidad sostenible. En Zaragoza, como decía Joaquín, hemos decidido comprar autobuses verdes, que por cierto eran caros y vascos, y no quiero con esto de decir, porque como el PP no entiende muy bien el euskera, cuando fueron a Irizar sí que entendieron perfectamente lo que les querían vender los señores de Irizar en autobuses, que luego se ha determinado en comisiones de investigación que eran más caros y peores que otras opciones que se nos pusieron de encima de la mesa. Optamos por eso frente a otras opciones que podía haber sido la movilidad en la línea este-oeste, con el tranvía que Óscar nos ha traído, el tranvía que no va por raíles, el tranvía sin raíles de producción china. Pues se decidió apostar por un tranvía y además hacer una cosa muy interesante, es quitar el color rojo a los autobuses, porque eso es muy... Y a las bicis, a todo. Ya, eso es muy de rojos. Lo del color, que algún día hablaremos, porque es importante el simbolismo. El verde se lleva. El verde se lleva. No, pero es turquesa, que es una mezcla entre azul y verde. Es turquesa, es una mezcla entre azul y verde. Pásate al verde. Quiero decir, y luego Oye, hay otra... no lo había pensado yo. hay otra esto, línea- ¿eh? Me estáis aquí despertando, vamos. Hay otra línea El color rojo en que Zaragoza. son, por ejemplo, todos los fondos que tienen que ver con el Huerva, todos los fondos que han tenido que ver con la rehabilitación de una cosa que se llama los PIREP, que es planes para la inversión y rehabilitación de edificios públicos, para la modernización de la administración. Es decir, los fondos europeos han llegado y ahora estaba leyendo que falta un paquete bastante importante de llegar, que tiene que ver con las subvenciones que se han dado, muchas sobre todo en materia de movilidad, y también con un montante de casi 240.000 millones de euros que quedan para el tema de préstamos. Que se agotan, ¿eh? Los fondos europeos, ya veréis, como cuando llegue el momento, le diremos a la señora von Menuda der Leyen. masterclass le estamos dando Cuando llegue la señora von der Leyen, señora von der Leyen, hemos Jolín. gastado todo lo que podíamos No me gastar. extraña que nos lean cada día más. De verdad, ¿no? Pero informamos muy... No, Sabemos pero de me todo, gustaría- de todo. Pero es que además, Miguel, es que no lo has terminado de decir todo y me gustaría por lo menos que los telespectadores... 5 minuticos tenemos de Para gloria. todos, para pero todos, para entre todos. todos, yo ahí lo voy dejo. aligerando y permitirme, para empezar. hablar muy Dios rápido, ¿de reparte y acuerdo? Óscar se queda la Mira, mayor con el parte. tema con el tema de fondos europeos, la verdad que es muy interesante todo lo que estamos aportando, además, Sí, entre todos los no, fondos es verdad, europeos, es muy A ver, interesante. es realmente preocupante no la parálisis, pero sí el lentísimo ritmo de ejecución de fondos europeos. Voy a dar un dato que antes lo deciré por encima. Solo queda un año. O poco menos de un año para los fondos europeos. Queda nada más y nada menos que 100.000 millones de euros todavía por asignar, por ejecutar. 144.000. ¿Perdón? 144.000. Bueno, pues me quedo. Que me los den a mí. Te había dicho yo 100.000 redondos, pero bueno, 144.000. Vamos, aquí los Ahora mismo distribuimos solo rápido. es que ahora mismo solo hemos ejecutado prácticamente un 35-36% de lo que se nos asignó. Hay una parálisis tan brutal que Pero con además las se ven necesidades perjudicados. que Tenemos un ritmo de ejecución durante los últimos 3 años de una media entre 24 y 25% solo. Me quería centrar, el Ministerio de Vivienda, que tiene asignado también una serie de fondos y no ha ejecutado mucho, me parece muy grave, porque ha invertido solo el 9,8% de los 3.800 millones asignados. Resulta que solo se han pagado 369 millones de rehabilitación, pero lo que más me preocupa es que había destinado, por ejemplo, 100 millones para alquiler social, no se ha ejecutado nada para alquiler social, y 3.300 millones para préstamos ICO, ahí están también sin ejecutar, con lo cual hay una parálisis tremenda. Vamos a hacer otro día un programa solamente para los fondos estaría bien. europeos. Y luego, porque es luego que también, sí, porque es simplemente, interesante. casi a nivel general, porque si solo queda 5 minutos hay que dar paso a todos. Sí, tenéis que hacer el minuto Es una de oro. tremenda pena que durante los últimos 15 años, por culpa de la gestión del bipartidismo, España se ha situado a la cola de Europa tanto en crecimiento de ingresos y renta. Está totalmente estancada, solo se ha incrementado en un 1,5% durante los 15 últimos años, cuando ha incrementado en Europa nada más y nada menos que un 20%. Somos el país con mayor pobreza infantil. Bueno, solo lo supera Bulgaria, pero imagínense qué nivel. Que ahí pues, más de un tercio de los niños pues, está en riesgo de pobreza severa. El tema también, nos rechazaron el Congreso de Diputados, es una pena. Planteamos sobre todo para la gente joven, ¿no? En general, ¿no? Por lo menos para la primera vivienda, pero estamos Ya muy enfocados en la gente último joven. tema, Suprimir el IVA y el impuesto de transmisión patrimonial para la primera vivienda, en este caso para la vivienda habitual. Y es una pena porque es lo que tenemos que hacer, políticas fiscales para ayudar a la gente joven. Y ya voy finalizando. Hemos presentado un estudio, otro más, porque claro, con todo esto que siempre nosotros estamos hablando de la inmigración y nos empiezan a tachar de racistas y no sé cuántas cosas más, pero bueno, nosotros queremos siempre hablar con datos y un poco con la experiencia que ha habido en otros países. Hemos presentado un estudio esta semana pasada, igual que en tiempos presentó Fernández Villaverde en España, otro en Dinamarca, que es un gobierno socialdemócrata, donde este modelo de inmigración que se está siguiendo durante los últimos años en España es incompatible con el estado del bienestar.
Y han hecho una serie de estudios económicos, con lo cual dice, si una persona que viene de afuera, lógicamente, tiene un sueldo pequeño, de una media de 20.000 euros, pues resulta que durante la vida, hasta que fallece esta persona, porque esta persona lógicamente cobra una pensión de jubilación al final y necesita una asistencia sanitaria, va a representar un déficit al Estado, a las arcas del Estado, de 158.000 euros. Ha llegado a el Óscar, punto... ya, tendría que ganar ya, casi 45.000 euros, que fíjese que ya es un sueldo alto, para cubrir estos costes fijos. ¿Quién lo gana en España? Habría mucho que hablar, porque habría que fomentar la fiscalidad, la política económica de este país, También un con lo cual es monográfico, incompatible esta invasión migratoria. De pensiones y de invasión no, ¿eh? Bueno, no haremos un Un monólogo. monólogo. O sea, Un monólogo. Un monográfico eso de ya muchas vale para cosas. el minuto de oro, No, ¿eh? que quería felicitar la fiesta luego. Vea, bueno, Ah, pues vale. venga, No, que ha quedado- sí. bueno, sí, Pues vale. venga, muy Pero solo rápidos felicitar. todos, por favor, y ya felicitar solo. Flojos estamos, creo, en el debate, no aquí en este programa, que yo creo que estamos al nivel sí. de siempre, sino Te lo ponen muy al alto. nivel general, porque volver a sacar otra vez el tema del trasvase, no sé, pero vosotros no estabais, pero realmente Estaban, escondidos, pero estaban. no estaban todavía Los tenéis vosotros. cuando se Los llegó tenéis al vosotros. pacto, Estaban en cría. al pacto en Aragón El pacto del agua. de todos los grupos que estaban en las Cortes, y eso va a misa y Eso. donde haga falta. Y eso está inamovible. La garantía ya no solo de los 6.550 hectómetros cúbicos, que lo sabemos ya todos de memoria, sino todo aquello que sea necesario para desarrollar infraestructuras y el futuro económico y social de Aragón, se va a defender siempre. O sea, que ya yo creo que este tema huelga hablar de estos asuntos porque tal. Bueno, luego, posibilidades, alguien ha dicho posibilidades de gobierno del pobre Feijóo, han dicho. Bueno, yo, si Miguel, si Joaquín nos convence de las posibilidades que puede tener Jorge Puello para ser presidente del gobierno de España, O de oye, Aragón. tal como se están, no, vamos por España, tal como se están planteando la historia, oye, igual le apoyamos también y le votamos, ¿no? Porque es Lo que una digan persona vuestros jefes de Madrid. que defiende a Aragón, aunque realmente él sabe que que por digan mandato vuestros jefes de Madrid. constitucional todos los diputados autonómicos y senadores corresponde su circunscripción a toda España y tienen que defender todos los interés intereses de general. todos los Sin españoles. mandato imperativo, además. Bueno, por No eso, ponen o sea un que- partido sin no, poner nadie. Lo la que pasa es que disciplina. luego, Y lo hacen, luego lo todo el hacen. mundo. Que me ya estáis sabes, despistando perdón. al personal. en su por partido favor. tiene, ya sabes que manu militar es lo que hay. Bueno, y luego lo del color rojo, a ver, lo del color Hombre, rojo, eso hombre, es cierto. por favor. Esto- Empiezo por el logotipo, desaparecer. por el logotipo de esta cadena. Pero mira, ya Sigo vamos teniendo el por algo azul, que ¿no? sé, Ya, que- fíjate. salvo que sé que os No me gusta había fijado yo en muchísimo. eso. A mí el color rojo, bueno, yo voy un poco más, azul. más azul verdoso, pero a mí el rojo me gusta, me encanta. ¿Y sabéis por qué? Porque mira, la bandera de Aragón lleva unas franjas rojas maravillosas. Y la bandera de España, que es roja, igualdad, a mí me pone la carne de gallina. mí Por las lo dos. tanto, A mí las dos. el escudo, Zaragoza el también. escudo de Ya, Zaragoza, El León de el Zaragoza. fondo del Rojo escudo que nadie. Ya habéis es hablado rojo. todos mucho, ¿eh? O sea Ahora que ya, de yo creo verdad. que estos son, yo creo que son un poco Era un poco también. fobias y un poco que Bueno, yo creo que chiste, estáis, pero no. que estáis un poco ahí Ya supeditados felicitar las a fiestas cosas del estas. Pilar, que yo creo que ya acabamos, ¿no? Bueno, El queda programa. poco tiempo, pues yo ya felicito. Nada, ya no nos queda tiempo, Felicito a todos, Venga. no solo a los zaragozanes y zaragozanos, sino a todo aquel que nos visita, que se considera también como gente de aquí, de casa, que lo pasemos muy bien, que lo pasemos en paz, que no haya problemas Eso, sobre de todo. puntos verdes, ni puntos azules, ni Uy, uy, rosas, otro- ni otro naranjas, día. ni nada, que todo el mundo se comporte adecuadamente y que en paz discurran las fiestas del Pilar con nuestra patrona, la Virgen del Pilar, que seguro que va a estar protegiéndonos Y de la hispanidad. a todos nosotros. De la también, hispanidad. También de Y la de la Guardia hispanidad. Civil. Sí, sí. Bueno, yo quería Mañana acabar se celebra. Mañana se celebra sí, señor. la patrona de, vamos, la fiesta de la con Guardia el Civil. último punto que me tocaba, que voy a ser breve pero quiero invitar a nuestra querida alcaldesa Natalia Chueca a que retome el tema del control de la población de ratas. ¿De roedores? Creo que nos ¿De quedan cuatro patas? casi ¿Cuatro patas? entre 15 y 20 meses desde la segunda fase de la adecuación de la ribera del Huerva a su paso por Zaragoza, que puede acabar en un problema de salud pública, y ahora es el momento. Nosotros hemos hecho, y está a su disposición si quiere, un plan de actuación que implica no más de 50.000 euros para solventarlo. Y nada, acabar con dos cosas. Una, pues la tristeza de la muerte esta semana en un indigente de 20 años aquí en César Augusto.
Y también una noticia que salió a raíz de esto, que una actuación de la policía y una brigada de limpieza el sábado le quitó, no creo que tenga nada, pero le quitó todos los enseres que tenía cuando no estaba allí, y yo creo que seguramente sería pues para adecuarlo por el tema de las fiestas, pero que por favor haces que pensemos en esa persona que lleva muchos meses habitando allí, y con él otras más personas. Y nada, y felicitar las fiestas y felicitar a nuestros compañeros de Aragón Radio, que hacen 20 años, que creo que el viernes va a haber radio en todas las capitales de provincia, Zaragoza, Huesca y Teruel en la calle. Aquí creo que se va a poner una unidad móvil todo el día en la Plaza Aragón. Estaban hoy, ¿eh? ¿Estaban hoy ya? Sí, estaban hoy. Y nada, que a nosotros pues nos llegue también esos 20 años dentro de Óscar, felicita las fiestas que no te hemos dejado. Felicito las fiestas. Sí. Bueno, te tocaba esto aquí. Bueno, no, porque así vamos por el orden. Sí. Simplemente, ni minuto ni hora. Yo simplemente felicito las fiestas, sobre todo que se invite a mucha gente de afuera, que tenga mucha proyección exterior en nuestra ciudad, y ojalá vinieran más extranjeros. Y me gustaría hacer a título personal casi un par de recomendaciones. Una, el viernes va a haber un concierto en la Plaza del Pilar, creo que va a ser histórico, el Padre Guillerme. Recordemos que, por ejemplo, en Lisboa, claro, ya puede llamar la atención, en Lisboa el año pasado 1,5 millones de personas lo vieron. En Cullera, por ejemplo, el festival este verano, nada menos que 150.000 personas. Pero invito a que vayan familias, padres, hijos y nietos, que yo creo que les gustará. Y luego yo, como soy también taurino, vamos a tener una fiesta del Pilar muy interesantes. Animo a la gente que vaya a las vaquillas y lo que son los festejos mayores. Vamos a apoyar todos a 3 toreros aragoneses. Hay uno que tomará la alternativa, bueno, no toma la alternativa, o debutará en Zaragoza, Miguel Remiro, sin picadores. Aarón Palacio, que tomó la alternativa, 3 corridas lleva ya, 3 puertas grandes. Vamos a ver si la abre aquí. Más llevo yo. Y tomará también la alternativa Roca Rey se ha caído. Cristiano Torres. Con lo cual, simplemente estas recomendaciones y sobre todo felices fiestas a todos. Bueno, pues tomo la alternativa. Venga, si venga. permites, Óscar. Yo voy de dinero contigo. Bueno, yo por mi parte y para terminar, creo que nos abocamos a unas elecciones aragonesas anticipadas, unas elecciones a Cortes de Aragón, el debate sobre el Estado de la Nación, el debate sobre el Estado de Aragón de esta semana pasada así lo atestigua. Jorge Azcón, todos los anuncios que hizo desde la tribuna eran anuncios electorales, o sea, no hizo absolutamente ningún anuncio que sea realmente serio, que tenga un presupuesto detrás, porque Jorge Azcón gobierna en chanclas, gobierna sin presupuesto, y sin presupuesto, evidentemente, final, todos sabemos que evidentemente no se puede gobernar. Por lo tanto, yo creo que lo que hizo el otro día desde la tribuna de las Cortes de Aragón fue expresarnos su programa electoral única y exclusivamente. Estoy convencido de que el año que viene, ya sea con las castellano-leonesas, que son en marzo, o con las andaluzas, que son en junio, si no me equivoco, en alguno de esos momentos los aragoneses y aragonesas acudiremos a las urnas y tendremos una posibilidad entre elegir un delegado del Estado en Aragón, que es lo que son los presidentes del Partido Socialista y del Partido Popular en Aragón, o elegir a un presidente aragonesista de Junta aragonesista. Yo creo que esta tierra se merece políticos distintos, políticos diferentes, que se crean Aragón, que lo defiendan allí donde tengan que defenderlo, indistintamente de lo que piense su partido, que ese es uno de los grandes problemas, y que dentro de los grandes territorios del Estado, como son Cataluña y como son Euskadi, como son tantos y tantos otros, pues tengamos los aragoneses y las aragonesas la posibilidad de decir que Aragón también existe, que Aragón es una tierra noble, pero que no somos idiotas y que necesitamos políticos que defiendan de una vez por todas esta tierra tan magnífica y tan maravillosa que es Aragón. Y lo único que tengo que decir ya es que felices fiestas del Pilar, que lo pasemos todos muy bien, que disfrutemos en las peñas. Yo soy de la Peña Pacutio, voy a estar casi todos los días allí en la Peña, cuando no en la Plaza del Pilar, cuando no en las ferias. Voy a disfrutar todo lo posible y sobre todo, pues eso, que tengamos, os invito, a la Pacutio nos invita. Sobre todo eso, que cuidado con el alcohol, que tengamos cuidado también, que no cojamos el coche, que utilicemos la movilidad pública, pese a que está como está. La que haya, no sé qué. Felices fiestas del Pilar. Pues yo nada, yo no voy a ser malo esta vez. Ya ha sido Joaquín. Felices fiestas a todos, que las disfrutemos, cada uno con lo que le guste, cada uno con sus creencias, cada uno con su manera de vivir las fiestas, que sean felices, que sean populares, que sean alegres, que sean seguras para hombres, pero sobre todo también para mujeres. Y para niños. Pero que podamos encontrarnos la semana después de Pilares para seguir hablando. Tenemos muchos temas por delante y esperemos que no tengamos que lamentar ninguna desgracia y que todos volvamos
pues más felices, más contentos y más descansados. Bueno, Felices fiestas. Pues sí, yo también deseo felices fiestas a todo el mundo, sobre todo muchísimo cuidado y también agradecerles pues lo que nos dice José Luis, ¿no? Que nos sigan, que estén ahí detrás, escuchándonos, apoyándonos, porque a nosotros, bueno, pues la verdad es que nos dan ganas de continuar con los programas, de explicarles cada día las cosas mejor, pero eso sí, con nuestro punto de vista muy peculiar, que yo creo que es lo que nos hace diferentes. Cuídense y felices fiestas del Pilar. Que nos cuide a todos la Pilarica. Felices fiestas. Felices fiestas.